Año 1649. La peste arrasa Sevilla en plena primavera. Cada mañana, 2000 cadáveres cargados en carromatos cruzan sus calles camino de grandes fosas comunes situadas extramuros. Perdida toda esperanza, la salvación se encomienda al Santo Cristo de San Agustín, la gran devoción de la ciudad, organizando una procesión para rogar el fin de la epidemia. Sin embargo, unos días antes, 3 hombres embozados penetran en el convento y roban la imagen. El cabildo confía la recuperación del Cristo a uno de los caballeros 24, don Fernando Núñez de Medina, que emprende la búsqueda de la venerada imagen mientras contempla el ocaso de una ciudad otrora rica y exuberante, y trata de desentrañar una vieja historia familiar. Bien, y después de la presentación de todos los actores hemos estado hablando también con nuestro amigo Romanov, de todo lo que se presenta aquí hoy, y estamos ahora con el autor, con el hombre que ha sido capaz de escribir estos Caballeros 24. O 24 caballeros. Él dice que monta tanto, Isabel como Fernández, es decir, que no sabe si es una historia novelada o una novela historiada, porque tiene mucho que ver en la recreación de la segunda peste que hubo en Sevilla del siglo XVII, ¿no? Sí, así es. Yo creo que sí, que como he dicho, ¿no?, durante el evento, Sevilla tiene tantas historias que es suficiente con bucear sobre la historia de verdad para poder escribir una novela que creo que en mi caso creo que es una novela que aúna la parte de historia, pero también la parte de misterio y la parte de entretenimiento, y que hace que la historia no sea algo difícil algo difícil de leer, sino que se convierta en un entretenimiento. ¿Cuánto te planteas tú escribir esta novela? Pues yo me la planteé hace muchísimos años. En el año 2000 empecé a documentarme, pero bueno, yo tengo un trabajo, me dedico a otras cosas y la he ido tomando y dejando durante muchos momentos de mi vida. Realmente la parte donde más he invertido han sido los últimos 5 años, como te digo, sobre todo en la documentación, porque pretender que la novela sea fidedigna ha sido uno de los pilares, ¿no? Y bucear en muchos documentos, y que si nombras cuál es la vida del arzobispo de aquel tiempo fuera así, de verdad, porque creo que eso es lo que le da valor, el detalle y la verdad. ¿Se ve algo de los 24 caballeros? ¿Existieron de verdad realmente? Sí, claro que sí. ¿Hay algún nombre que hayas cotejado en la documentación? Todos los nombres que aparecen en la novela son caballeros 24 de la ciudad de Sevilla, excepto el del protagonista, que he decidido que fuera el único no real por aquello de darle un poco de más vuelo y poder tener algo para inventar su historia. El resto, pues los Federighi, los Guzmán, familias de toda la vida de Sevilla, y que en principio, después de la conquista, sí eran 24, pero ya luego el puesto, que era un poco como de concejal, podríamos decir, fue cambiando con el tiempo y llegó incluso a comprarse. Había gente, comerciantes, que por querer entrar en ese selecto grupo compraban una 24ría y accedían a ese nivel de poder. Todo eso que son ediles, en el fondo son ediles de un ayuntamiento de Sevilla. Sí, y en otras ciudades de España también se llaman. Y sobre todo, 24. Pero tú me hablas en la obra, en esta exposición tan bonita que ha hecho, porque has contado la novela, no con los entresijos, pero sí prácticamente para que la gente se sitúe. Tú hablas del miedo de esos 24 concejales ante esa miseria ocurrida, esa hecatombe, me refiero, de mortandad, claro, de la segunda, que no sabían lo que hacer, ¿no? Claro, hay que imaginar y ponerse en una Sevilla como era la del 17, donde había un nivel de superstición muy grande. Por ejemplo, el 10 de junio, en plena octava del Corpus, hay un eclipse, y eso está bien conocido y documentado. Hay un eclipse en torno a las 7:30 o las 8 de la mañana. Entonces eso para la gente de aquel tiempo resultó aterrador, y la gente que regía la ciudad, el Cabildo de Justicia y Regimiento de la ciudad, no sabía muy bien cómo acometer la curación de miles de personas que se estaban muriendo. Y como he dicho, los ediles tuvieron que entregarse a tareas de todo tipo, desde quemar ropa de muertos en la calle hasta transportar muertos con sus propias manos, ir a por pan a otras ciudades, o asegurarse simplemente que se cumplían las normas más básicas, porque Sevilla en aquel año entró en el apocalipsis. Tú hablas también de dar también una posibilidad de recreo en la puerta del Hospital de Cinco Llagas. También nos hace recordar que en esta Roma de la decadencia y la mortandad, pues un día de circo se hizo allí en la puerta de ese hospital, ¿no? Sí, una vez que terminó porque la peste se declara finalizada a finales del mes de julio,
En agosto todavía van quedando muertos simplemente porque el calor que hacía hizo que la peste como enfermedad se produjera con mucha menor virulancia y la gente se va curando. No es que se sane a nadie, sino que la peste dejó de infectar a la gente. Queda la ciudad tan entristecida y con tantos muertos que el Cabildo decide organizar una corrida de toros, lo que entonces era un encierro, en la propia explanada. Y es paradójico porque en esa explanada, que es una de las que se representa en el cuadro que está en el Pozo Santo, es donde más gente murieron. Se estima que en el Carnero, que está debajo de la explanada que conocemos, hay enterradas más de 24.000 personas. Pero no había tiempo que perder y había que recuperar primero el ánimo. Y eso fue una de las cosas que hizo el Cabildo, intentar que la gente recuperara el paso que habían perdido durante unos meses de destrucción. La verdad es que ves una ciudad con unos regentes sin posibilidades ni económicas ni, digamos, médicas para poder atender esa larga epidemia. Debía ser un contraste de una Sevilla, como tú dices, del apocalipsis, ¿no? No saber dónde ir, ¿no? No saber dónde morir. La gente fallecía en las casas, ¿no? Claro. Las recogían a los 4 o 5 días con la defunción y lógicamente con la descomposición del cuerpo, ¿no? Claro, y hay detalles tristes y escabrosos como de algunos enfermos que ya sabiéndose moribundos y no queriendo quedar en sus casas a la vista de sus hijos y de su familia, la gente lo último que lograba era dar un paseo y hay testimonios de aquellas épocas de gente que vio a moribundos echarse en los carneros en los que se estaba enterrando a la gente. Es decir, la gente no le importaba enterrarse en vida porque sabían que no había curación. Y uno de los pasajes que se relata en el libro es no solo ese, sino también cómo sacerdotes iban montados en mulas confesando a la gente, pero ya se confesaba masivamente. Piensa que mientras que en los conventos por estar de clausura hubo muy poca mortandad, precisamente por la clausura, en otros la gente se echó a la calle, todo el cuerpo religioso se echó a la calle a confesar y a ayudar a la gente, y hubo conventos que se quedaron en cuadros, literalmente, y hubo parroquias que se cerraron porque no había nadie ni siquiera para velar el sagrario. En la iglesia de San Gil, por ejemplo, se conoce que se retiró el Santísimo Sacramento porque era tal el espectáculo que había en las puertas de la Macarena, con la gente muriéndose a cientos, que dijeron no es espectáculo y no es sitio para el Santísimo Sacramento. Y se lo llevan buscando otras parroquias. Se cierran muchas parroquias. Y quedaban algunos sacerdotes montados en mulas, o frailes montados en mulas, que daban la confesión simplemente desde la calle, se asomaban los moribundos a las ventanas y ellos los absolvían. Era tal la destrucción que uno no podía ni confesarse. Eso, me parece también en la época que había muertos en la calle, es decir, estaba sembrada toda lo que era la población de Sevilla, unos muriéndose, otros casi muriéndose, otros casi en estado casi último. Sí. Y se hace una brigada precisamente para retirar esos muertos también y llevárselos a otro sitio, ¿no? Así es. Había unos mozos que se encargaban de recoger los cuerpos de los fallecidos que se encontraban por las calles o que los llamaban y los echaban en unos carros. Y hay algunos pasajes aterradores que no desvelaré para que la gente pueda leer la novela, porque hay momentos, claro, te puedes imaginar que había carros que se rompían y los muertos quedaban desparramados por el suelo. Esa gente que se encargaba de recoger toda esa mortandad y llevarla fuera al Carnero de San Sebastián, al de Triana o al de la Macarena, lógicamente pues no eran la gente mejor pagada y tenían un trabajo que no quería nadie, pero era muy necesario. Y esa gente, por ejemplo, eran los mismos que montaban las velas del Corpus. Y por eso, por ejemplo, el Corpus ese año se celebra por la tarde, que es algo que muy poca gente sabe. Es una de las pocas veces, casi única, que se ha celebrado por la tarde. ¿Por qué? Porque no había gente suficiente para montar las velas del Corpus ni para llevar los pasos, porque estaban dedicadas a recoger los cadáveres. La mañana del Corpus de ese día, de 1649, creo que fue el 3 de junio, el Corpus creo que hay 2 o 3 de junio, esa mañana se recogieron 400 cadáveres solo de las gradas de la catedral, porque mucha gente iba a intentar acogerse al sagrado y morir en paz su alma. Más de 400 cadáveres solo en las gradas de la catedral se recogieron la mañana del Corpus. Tan rica la historia de Sevilla que cada vez que indaga alguien o busca una arista para buscar una historia, la encuentra. Claro. Claro, Sevilla, como hemos dicho, tiene tanta historia y también documentada, y en eso tenemos que agradecer a los profesionales de la historia
que merece la pena bucear y encontrar relatos que contar. Y como hemos dicho, y yo repito, porque es una de las personas de las que a mí me alumbró, José María de Mena, uno simplemente con su libro de leyendas y tradiciones, tiene historias para llenar varias series de televisión. Sevilla es suficiente como para no inventar. Yo tuve la suerte de trabajar con José María de Mena, estuvimos con Manolo Vara, y entonces lo traíamos a mediodía y nos contaban esas pequeñas historias de 5 o 6 minutos de cada esquina, de cada ciudad, cuando hablaba de la Torre de los Pordigones, y entonces decía bueno que eso fue una de las épocas industriales de Sevilla, sí. Y que entonces arriba lo que había era un colador, y entonces ahí se mezclaba el plomo con el antimonio, y cuando se tiraba caía abajo una piscina que por la gravedad caía en esa jota y en ese charco de abajo, sí, junto con un fondo de arena, se formaba el perdigón, que después se utilizaba en las escopetas de plomillo, sí. Y como eso te explicaba miles de cosas en cada lugar. Entonces él tiene una parte que le gusta, una parte real y una parte que la adapta porque la novela, también porque le da ese tinte que Sevilla le gusta, ¿no? No lo hace tan ecléctico, ¿no? Sino lo hace un poco más abierto. Y que no es que sea una mentira contra la historia, sino es un cuento dentro de la historia. Y eso dulcificarlo, sí. Claro, y eso es lo que yo, bueno, humildemente, pues he intentado hacer con esta novela, ¿no? Tener una historia en la cual uno puede entresacar historias. Algunas serán verdad, otros no, pero desde luego no es necesario inventar nada. Dos pilares importantes, tenemos que hablar primero de tu editor y segundo de tu compositor e ilustrador. Hemos visto todas las ilustraciones que lo ha ido exponiendo aquí en la pantalla, y tú le dices el libro, le dices unas cuantas hojas, ¿no? Y dije, sí, búscate un poco la vida y métete en ese siglo XVII, ¿no? Sí, él es Miguel Ángel Morrondo, es un artista conocido más por su labor de restauración, sí, que realmente como pintor. Él no pinta, él esculpe más, sí. Y amigo desde la niñez, pero yo le dije, digo, bueno, yo no sé si voy a escribir más libros, pero de momento, el primero, quiero que me lo ilustres tú. Por dos razones. Primero, porque conozco la buena técnica que tiene Miguel Ángel Morrondo, y también lo que conoce la ciudad. Él, aunque bromea y dice, no quiero... Me dio una hoja, él me dijo, no me la mandes entera porque yo me la quiero leer antes de escribir, yo quiero entrever. Entonces le mandé 2 pasajes del principio del libro para que él pudiera entender cómo era esa Sevilla que conservaba el brillo y el esplendor de antiguo, con un montón de monumentos que hoy mantenemos, pero donde ese ambiente tenebrista se estaba introduciendo en el alma de la ciudad. Ocurre también con las luces de la ciudad, y que él ha sabido captar. Sevilla atraviesa en esa primavera una de las primaveras más lluviosas de su historia, con unas temperaturas muy bajas, lo que hizo que el bacilo de la peste se reprodujera muy rápido, y es la causa esencial de la peste, junto con lógicamente la pulga, ¿no? Y la bacteria, pero en las condiciones muy buenas. Y ya ese ambiente de nubes y de oscuridad y de lluvia, él ha sabido captarlo en sus pinturas muy bien. ¿Cómo abre lo que es la pasta, digamos, la portada del libro? ¿Qué es lo que figura ahí? Pues figura lo que está en el capítulo 1, que es lo que realmente el hilo conductor que yo utilizo para contar esta historia, que es el robo del Cristo de San Agustín, una de las imágenes más veneradas en Sevilla en el siglo XVII. Es lo que narra, es lo que escribe, es lo que yo narro. Él ha dibujado unos embozados que penetraron en el convento, y justo prácticamente un mes antes de que tuviera lugar la procesión de rogativas, roban la imagen del Cristo. Y es lo que él ha plasmado también con la portada del convento, la giralda al fondo y unos embozados sacando la imagen del crucificado envuelto en un lienzo para esconderlo. Después hay una página de descanso para el lector que están otras ilustraciones, ¿no? Que es la que él ha diseñado aquí en esta diapositiva, ¿no? Él la ha puesto ahí otra, que es la contraportada, que es el propio Cristo de San Agustín, la imagen sobre la que pivota toda la novela, y la otra ilustración es una interpretación del cuadro del Pozo Santo, y que estamos utilizando en la página de Facebook Caballero 24 para ilustrar algunos de los contenidos que vamos dosificando, donde vamos contando, entresacando trozos de la novela, ilustraciones que él ha hecho y otros documentos históricos, para confrontar siempre la novela con la verdad, que es lo que queremos, ¿no? Y ver cuánta verdad hay en lo que se ha escrito. Vamos a hablar del editor.
Bueno, el editor no hay, Carlos, porque lo he editado yo y es una edición independiente. No he tenido la oportunidad de buscar un editor, una empresa que edite el libro. Y bueno, para eso he utilizado la plataforma de Amazon, que funciona razonablemente bien, donde uno sube su libro, sube su portada, da una serie de condiciones y Amazon lo pone a disponibilidad del que quiera comprarlo. Es una solución también, están haciendo también los cantautores, lo están haciendo todo el mundo que tenga algo relevante en la nivel cultural, lo hace porque es que es la única salida que hay, ¿no? Claro, igual que existen emisoras en streaming que no tienen la capacidad para montar una emisora, pues todo el que tiene una capacidad creativa, hoy con internet tiene una plataforma segura. Lógicamente tiene más esfuerzo, ¿no? Y es una de las cosas que yo he comentado. Si apareciera una empresa editora, a mí de momento me quitaría mucho trabajo, porque organizar un evento como el de hoy, o simplemente atender a la prensa, o colocar un número de ejemplares de libros en distintas librerías de Sevilla, sería una gran ayuda que yo ahora, bueno, pues desgraciadamente no tengo, pero con Amazon y los amigos que voy conociendo y la labor en internet vamos saliendo. Bueno, yo creo que el libro, por la buena acogida que ha tenido hoy, fíjate, ha tenido una acogida tremenda, ¿no? Yo te voy a facilitar algún punto más para que tú puedas presentarlo, bueno, pues, como la Ateneo de Sevilla, por ejemplo, que habla de palabras mayores. Vamos a proponerlo, yo lo voy a proponer para que tú hagas una presentación allí en condiciones. Perfecto. Y con 200 personas allí viéndolo. Ellos tienen un mailing importante que traigan gente a la que tú invites. Darte las gracias, Jesús, primero por tu amabilidad, por tu tiempo, segundo por explicarnos esta historia del Caballero 24 y sobre todo porque lo sitúa en una época de la segunda epidemia, no de la primera, que la primera es la peste, que es la que ven ustedes en la serie de televisión, pero hay una segunda, que es la que ahí arrancan los caballeros 24, los 24 caballeros, esos que son los que en un momento determinado asumen la responsabilidad de esta hecatombe y esta apocalipsis de que tú hablas. Pues querido Jesús, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo cordial, buenas noches. Buenas noches.